dice José Luis. Cualquier poeta sabe mucho de arquitectura. Creo que es una materia de esas inherentes a la poesía. Y cualquier arquitecto sabe también de poesía. Entonces me encantaría que José Luis, que lo vio en vivo y en directo, nos hable de cómo vivía este amado poeta que no ha desaparecido, porque aquí estamos alrededor de su nombre, cómo vivía esos dos oficios paralelos de la arquitectura y la poesía. Bueno, David era muy consciente que la arquitectura era un sexto arte, ¿no? Era muy consciente de eso. Además era un hombre, era tan bueno, tan servicial, que ocupó muchos cargos públicos y siempre en beneficio de la sociedad donde vivía, donde se empeñó. Estuvo en Venezuela. En el año 68 se oficializó la generación sin nombre. Ya teníamos nombre, ya nos conocían dentro de los medios. Y Manuel Zapata Olivella había creado la revista Letras Nacionales. Ahí nos aglutinó poetas, narradores. Ahí, por ejemplo, publicó su primer cuento Luis Fayad, ¿no? El legendario autor de Los Parientes de Esther, con quien tengo un conversatorio este domingo a las 11 de la mañana. Él vive hace 30, 40 años en Alemania y mañana llega a Bogotá. Se le van a celebrar sus 80 años y vamos a tener un conversatorio con Patricia Ariza a las 11 de la mañana en el Salón Pabellón Bogotá. Vamos a recordar a todos nuestros amigos. Manuel Zapata tenía Letras Nacionales y en el año 70 él tuvo que viajar a Toronto, pidió una licencia y dejó a David encargado de la dirección de Letras Nacionales. David hizo una revista con el diseño más hermoso, porque era una revista que las páginas no estaban pegadas, sino era una cajita, un estuche lleno de hojas. Nosotros Manuel Zapata nos llevó a un grupo a Caracas en 1970, en julio, ¿no? David y yo teníamos 23 años, y nos fuimos para Caracas. Allá conocimos a Neruda personalmente. Yo ya lo había conocido en Bogotá en el 68, pero allá estaba Neruda en ese congreso latinoamericano de escritores. Estaba Carlos Pellicer, estaba Ricardo Molinari, mucha gente que hoy en día, Rosario Castellano, la conocimos. Y entonces David y yo andábamos con un poeta colombiano olvidado en Colombia que se llamaba Jaime Tello, un poeta surrealista. Vivía en Caracas con mucho éxito y entonces estaba casado con una señora inglesa, tenía 2 gemelas inglesas y nos invitó a tomar unos whiskies a David y a mí. Amanecimos hasta las 7, 8, 9 de la mañana en ese apartamento. Caracas era entonces la ciudad más rica de América Latina, una bonanza impresionante, y amanecimos leyendo poesía en voz alta de Jacques Prévert, de René Char, de todos los surrealistas, ¿no? De Aragón, de Paul Eluard. Pasamos delicioso, ¿no? David, pasamos una noche inolvidable. Improvisábamos sonetos. Entonces Jaime Tello ponía el primer terceto, el primer cuarteto, David seguía el segundo, yo el tercero, y le poníamos rima y nos reíamos porque quedaba la rima coja o la métrica. Pasamos una semana inolvidable con David. Estaba Fanny Buitrago, todos muy jóvenes estábamos, ¿no? Tendríamos 24 años, no habíamos cumplido. Carlos Peroso era muy amigo de David, en Cúcuta. También, bueno, fue una delegación, la presidía León de Grave, y allá vivía Dora Castellanos, y vivía Hernando Vega Escobar, un poeta ya olvidado, pero muy valioso, porque se ganó un premio sobre el mejor soneto de Colombia. Oh soledad, qué soledad tan sola, empezaba así. Y con David, pues bueno, estábamos todos los días caminando por Caracas, lloviendo, tomando trago, bueno, ¿qué no hacíamos? Pero felices, estábamos en plena juventud, derrochando toda la alegría de vivir, y así pues seguimos viviendo y recordando. Después, bueno, ya la vida nos fue separando. Él se casó con una mujer muy bella, desde luego, y entonces él después vivió en Venezuela, se dedicó al servicio público, como les dije, ocupó altos cargos, fue delegado del ministro de Cultura
en el Consejo Nacional de Cultura de Norte de Santander. Él es el representante del ministro y de vez en cuando nos veíamos, pero de pronto pasaron muchos años y nos dejamos de ver. Yo viví una temporada, no viene al caso, estuve exiliado. La única democracia que exilia, que tortura y que asesina es la que sabemos. Yo fui exiliado y me fui para Cuba. Y allá llegó un alumno y un amigo muy querido de David llamado Jorge Cadavid. Y él me llevó un libro de David que se llamaba La Carcoma y los días, ¿sí? Y me dice: querido José Luis, nos perdimos, nuestra amistad, ¿sí? Nos perdimos, pero este libro, tú te extraviaste de mi vida, pero este libro te recobrará. Y ahí lo tengo, el libro. Entonces yo lloré, pues, porque es que yo quise mucho a David, pues, y él a mí. Eso era una amistad muy linda. Y bueno, ya cuando regresé a Colombia ya nos veíamos con frecuencia, o él venía a Bogotá, o yo iba a Cuba. Tuvo un detalle muy lindo, que cuando los 50 años de la generación sin nombre, que Roberto Burgos nos quería dar un doctorado honoris causa a cada uno de los, pero el rector no permitió. Digo, no, yo no puedo dar 13 doctorados. Entonces, bueno, de todas maneras nos hicieron el honor de que Roberto quería Luz Mary Giraldo hacerlo, y él estaba muy autorizada porque es una gran ensayista y muy conocedora de la generación sin nombre, pero escogió a María Paz porque era muy joven, para ver cómo los ve a ustedes una mujer joven. Y ella hizo con mucho éxito la antología de la generación sin nombre, con la metáfora de los peces del mar. Y entonces, eso fue muy lindo porque nos volvimos a ver con David, nos hicieron murales, nos hicieron caricaturas, fue muy lindo el reencuentro entre todos. Y luego él tuvo el detalle de invitarme solo a mí, de todo el grupo, a Cúcuta. Creo que eso me invitó el Banco de la República, pero a pedido de David, para celebrar los 50 años de la generación sin nombre y los 55 de la Noche de Madera. No olvido eso, pasamos una noche inolvidable. Luego al otro día desayunamos en su casa con su señora, muy lindo, y me llevó hasta el aeropuerto. Una amistad fraterna, y luego nos hablábamos mucho por teléfono. En el año 24 lo llamamos muchas veces con mi hijo, con poetas jóvenes, Juan Felipe Robledo, Santiago Espinosa, llamamos con mucha frecuencia a David, y él se emocionaba mucho. Y bueno, hasta el último día del año que hablé con él, y al tercer día su hermano me llamó para decirme: se nos fue David, a los pocos días de haber hablado con él. Muy triste.